Bueno, pues ya casi las 12 de la mañana, 11:57, día 12 de marzo. Estamos aquí por la 38. Vamos a ver cómo está la playa de la 38, pero también bajando por la avenida, esta avenida preciosa que nos encanta. Lo que pasa es que los cristales ahora mismo, ahora ya se ve un poquito mejor. Es un placer bajar esta avenida. Preciosa, no, lo que sigue, la Cueva del Chango. Puedes sacar la cámara por la ventana. Ya estamos. Luego tenemos el Amate 38, los cenotitos que hay por aquí a la derecha e izquierda, y sobre todo que parece que ha mejorado un poquito la playa, que se puede llegar y darse el baño desde aquí. Lo que yo me gusta, tal como me meto en la 38, me voy para la derecha un poquito. Voy para la derecha y ahí el mar suele estar bastante bien también, y un poquito más de arena. Pero vamos a ver cómo está hoy, a ver si ya la gente puede disfrutar de la playa aquí en esta zona. No lo sé, y si el mar está tranquilo, porque ahí estaba muy tranquilo y pasaba uno gusto de desplazarse aquí a Mamitas y a la 38. Luego el agua también estaba muy limpia, no había nada de sargazo, eso es importante. Yo voy a parar por aquí en la sombra, al lado de este coche blanco, y seguimos grabando. Bueno, pues aquí vengo acompañado con el chavalote que nos va a hacer el vuelo de dron. Adrián se ha quedado haciendo la comida, porque luego vamos a ver el partido del Madrid Atlético Madrid, que se nos hace muy interesante ese partido. Playa de la 38, de momento el mar desde aquí se ve que no hay olas, ¿eh? Sí, está un poquito más movido que ayer, pero no hay olas. Y como os decía, me quito las chanclas un poquito y nos vamos a dar ese bañito del día. El día lo tengo un poquito ocupado, pero también quiero ver el fútbol, las dos cosas. Bueno, es que se amerita que nosotros andemos de espectadores en ese partido. Y bueno, pues estamos también a 2 días de la entrega del departamento y quiero ir adelantando cosas para dejarlo lo mejor posible, porque vamos a estar en Acapulco y nuestro amigo Hervin, pues quiero que lo disfrute dentro de las posibilidades de que se lo podamos dejar lo mejor posible. Luego ya cuando vengamos lo terminamos de adaptar. Fijaros que ha ganado como 4 o 5 metros, 3 o 4 metros más o menos ha ganado de playa. Ya pueden poner la gente sus sombrillas. Por aquí también pueden pasar sin ningún problema. Eso es lo bueno de la 38 ahora mismo. Yo me voy a ir para allá, donde están aquellas personas bañándose, no, quizá un poco más para adelante. ¿No se ve mejor aquí? Pregunta. Sí, sí que se ve muy bien ahí. Pero bueno, ya veremos. A ver, yo me iba a poner delante de aquella gente, va un poquito más adelante, entre Mamitas y esto, de la 38. Yo, si no me ves aquí, ando en el coche. Venga, voy a hacer unas fotos. Bueno, al final me voy a quedar por aquí, cerca donde está el chavalote. Ahí te dejo con tu vuelo. Vamos a ver cómo lo levantas. O no. Yo me voy ya para adentro, me está llamando el agua. El agua del mar me llama, de lo bonita que está. Pues qué bueno que se ha recuperado un poquito playa de la 38, ¿no? Como veis, Sargazo ha llegado nada, 4 ramitas las que veis ahí. Dentro del agua no se ve nada de Sargazo. Y el chaval va a volar el dron un poquito. Bueno, vamos a saludar a esta persona. ¿Puedo grabarte? Claro. Qué bueno. Buenas tardes. Por fin en persona. Qué bueno. Muchas gracias por tu trabajo. Yo creo que después de ti yo soy la que más amo playa. Desde 2006 tengo viniendo aquí cuando descubrí playa. Todos los años en mi cumpleaños vengo. Ah, qué bueno. Felicidades por tu cumpleaños, porque estarás ahora en fiesta de cumpleaños, ¿no? Ella va a cumplir años. La traje a playa, la de acá. Ella va a cumplir años y yo en mayo. Siempre vengo en mayo, nunca había venido en marzo. Está fresquecito, Sí, pero el mar está calentito. Sí. Una vez que te metes dentro ya cambia todo. Siempre estoy a ver cómo está, porque tú eres diario. ¿Cómo te llamas? Ainé. Ainé. Te he comentado ahí en tus... Muchas gracias por comentar y por seguirnos. Claro que sí. ¿De dónde nos acompañas? Ensenada, Baja California. Pues a disfrutar de la playa. Claro que sí. Venga, hasta luego. Ahí el chaval que ya levantó el dron, lo tenemos aquí arriba. Bueno, pues gracias por ese cariño que nos demostráis. Yo es que me veo ahí a dar el baño, es que me giré porque digo, a ver qué le habrá pasado, que no lo estaba levantando en ese momento, y qué bueno que era por cariño así, ¿no? Pues el agua está maravillosa, ya lo veis, bonita. Desde aquí voy a hacer una foto también, porque siempre desde el mar me gusta hacer las fotos. Pues ahora lo que toca es mojar el cuerpo entero.
A veces se quejan de la temperatura del agua, pero no se dan cuenta que si se quedan al sol mucho rato tomando el sol, el cambio de temperatura, eso, mira, un pez aguja, ahí lo tenéis. El cambio de temperatura es muy brusco. Qué bonito el pez aguja, le quiero hacer una foto también. Pues ahí lo tenemos, el pez aguja. Bonito, ¿no? Lo que sí, que este tendrá como 18 centímetros, 17, 20, por ahí tiene que tener. A mí me encantan los peces aguja, ¿eh? Y no te hacen nada, ¿eh? Esos que piensen que te puede hacer daño, por lo menos aquí yo nunca he visto a nadie que le haya atacado un pez aguja. Bueno, pues lo dejamos que siga su nado. Yo me voy a dirigir donde están estas personas por aquí. Por esta zona, como ha recuperado arena, ahora mismo no hay problema de piedras. Cuando pierde la arena totalmente de ahí, entonces esta zona es un poquito delicada a la hora de meterte a bañarte. Ahora mismo ha recuperado parte de arena dentro del mar, eso es buenísimo. Y como veis hay barcas que se están yendo y otras que van para allá. Esas van con... Todavía está el tiburón toro por aquí. Ya son los últimos. Y el nado con el tiburón toro es muy atractivo, pero aparte también hay arrecifes aquí. O salir de pesca, ¿no? Bueno, lo que yo digo siempre, que hasta que no meto la cabeza dentro del agua no cambio el carácter un poquito. Vamos a ello. ¡Ay, qué gusto! Esto ya es otra cosa. Bueno, ahora sí, ahora estoy a gusto. Y aquí estoy, bastante dentro del agua, porque como veis no estoy tan cerca de la orilla y todavía no me cubre, disfrutando del baño. Y el chavalote, pues creo que va a ir a jugar mañana un partido amistoso, hoy no. Pensaba que hoy sí iba a hacerlo, pero no, hoy no. Así que hoy le tocará gimnasio por la tarde. Ayer también fui al gimnasio. Está bien que se cuide un poquito. Luego por las mañanas a primera hora se va a la universidad para hacer clases de inglés. Y luego durante el día pues el tema de bienes raíces. Mañana tiene reunión de AMPI, que es la mayor sindicato del tema inmobiliario que tenemos aquí en México. Y ahí pues esa experiencia le va a servir mucho para que el día de mañana pues pueda ejercer su trabajo con la mayor garantía para cualquiera que quiera invertir aquí en la Ribera o en otras zonas del país, ¿no? No sé dónde va a terminar el día de mañana, pero bueno, que se está preparando, eso es lo importante. Y gracias a las personas que confiáis en Chavalote para que os ayude también, igual como los que confiáis en mí. Ahí estamos para apoyaros en lo que haga falta. Y ya le he dicho, tenemos que hacer un vídeo rápido y corriendo ya antes de que nos vayamos a Acapulco, a ver de qué desarrollo, de los que lleváis 10 o 12 desarrollos, a ver cuál elegimos ahora, antes de irnos. Y yo voy a hacer un poquito de ejercicio aquí, dentro del agua. Hoy no voy a grabar, es que estos días a lo mejor grabo algo, pero estoy más pendiente de la entrega y de dejarlo en condiciones. Me preocupa un poquito que llegue Harvin con su familia, con su esposa, y yo lo que quiero es que pasen gusto y que repitan si quieren. Aunque luego se van a ir a un hotel, van a estar pocos días aquí, luego se van a un hotel, porque muchas veces paráis 2 o 3 días aquí en playa, 2 o 3 días en Cancún, luego paráis por la Riviera Maya en un resort, o paráis en los hoteles de Xcaret, depende de lo que queréis hacer, ¿no?, en vuestro viaje, y es entendible que ocurra así. Y hay personas que les encanta rentar ahí, como el departamento que os voy a enseñar pasado mañana, y pasar los 15 días aquí en playa y de vez en cuando desplazaros a algún que otro lugar. Pero venir aquí y descansar dentro de lo que es Playa del Carmen también se está muy bien. Estoy viendo unas olas por ahí al final que rompen allí. Y luego viene llanito para aquí. Estoy seguro que esta mañana estaba muy llanita el agua, que no estaba nada movido. Voy a hacer otra foto desde aquí. Bueno, antes de hacer las fotos, si hay algún paquete reportaje el día de hoy, ahí os lo pongo. De momento no tengo ninguno a esta hora, también un poquito temprano todavía. Venga, ahí los paquetes reportaje, y si no, pues seguimos aquí grabando. Tu día puede inspirar a alguien más. Las pequeñas cosas son las que hacen especial cada jornada. Queremos que nos muestres un poco de tu día con un paquete reportaje en formato horizontal. Hagamos juntos una colección de momentos que nos acerquen más como comunidad. Gracias por compartir y por ser parte de esta gran familia. Señoras y señores, bienvenidos a Venecia. Y aquí se escucha la musiquita con el acordeón de fondo, ¿eh? No lo pongo porque se enoja Paco.
Pero imagínense, el famoso Sole Mio. Y no puede faltar el paseo en góndola en la famosa Venecia. Ahora sí podemos cantar esto, muchachos. Oh sole mio, Maestro Bello. oh sole mio. Gracias, Santo. Bueno, pues aquí se terminó ya el viaje en góndola. Se agarró el tráfico, no nos salvamos de tráfico, ya sea allá afuera o aquí en las góndolas, donde sea hay tráfico, eso se ha asegurado. ¿Qué tal, grupo de Paco de Rivera Maya? Aquí estamos en Dolores Hidalgo, otro pueblo más de Guanajuato, cuna de la independencia de México. Aquí vemos una campana que me imagino fue la que usó Miguel Hidalgo. Pausamos este video. ¿Tu dinero sigue guardado en el banco perdiendo valor? Es momento de ponerlo a trabajar para ti. Invertir en bienes raíces en la Riviera Maya no es solo una compra, es una decisión inteligente. Mientras el dinero en el banco se devalúa con el tiempo, una propiedad en este paraíso solo gana valor. Plusvalía garantizada, ingresos pasivos y un refugio en el Caribe. Los grandes inversionistas lo saben. El dinero que no se mueve, se pierde. Propiedades en destinos de alta demanda como la Riviera Maya generan rentabilidad y seguridad financiera. No dejes que el tiempo pase. Escanea el código QR en pantalla o llama al número que ves ahora. Haz que tu dinero crezca y disfruta de tu inversión en el paraíso. Bueno, pues una de las cosas que voy a hacer ahora es irme a las oficinas de la empresa donde he comprado el departamento y pagar lo del agua, lo que es la instalación de agua a lo que es la empresa. No sé si Aguacán sigue siendo la empresa, porque me parece que la habían quitado, pero no sé si sigue siendo. Y eso pues cuesta casi $1.000, ¿eh? Cuesta como 800 y pico de dólares en dólares, en pesos 16.000 y pico, o 15.900, ya no me acuerdo, por ahí está. Yo me quedé sorprendido de que costara tanto conectarte al agua. Luego estos días pues ya me pidieron por la corriente eléctrica, quiero solicitar a ver si veo los de servicio de atención al cliente para que esté el internet puesto, ojalá lo pongan. Espero que sí. Me gusta dejar la conexión por si venís aquí y queréis tener contacto con la familia, con quien sea, podéis utilizar la conexión de internet para que tengáis wifi dentro del departamento, aunque en el edificio también tendría que poner wifi. Lo que pasa es que como lo está entregando ahora, a lo mejor todavía no está conectado al edificio. Eso se pondría un poquito más tarde. Ya vais a tener para disfrutar lo que es el roof, con su piscina, con su gimnasio. A lo mejor el gimnasio lo están colocando, lo veremos el viernes. Nada, y el lobby está bien, el aparcamiento no sé cómo estará ahora mismo, yo lo vi que ya lo tenían bastante avanzado, así que casi todo estará ya disponible para la semana que viene. Y otra cosa, pues acabo de subir, bueno, yo los pongo para 12:30 de la mañana los vídeos de Cuba. Estamos en el segundo vídeo el día de hoy o el tercero, ya no me acuerdo.
No sé si he subido el segundo el día de hoy. Es que lo de La Habana, aquí abajo ya tengo una piedra por ahí, así que me voy a ir para la derecha. Digo que los vídeos de La Habana, ese día que grabamos tanto, ya lo comenté en otro vídeo, que van a salir 5 o 6 vídeos van a salir. Entonces cada día lo estoy programando para las 12:30 del día, y anteriormente ya subo el del día. Uno de los dos se ve menos, porque por lo que veis el canal, pues muchas veces no tenéis ni tiempo de verlo en tanto tiempo, es lógico, ¿no? Pero bueno, lo podéis ver cuando queráis, ahí están subidos, hay una lista de reproducción que le puse Cuba, y ya si lo queréis ver al final, uno detrás de otro, podéis sentir más o menos cómo hicimos las vacaciones. Y si os gusta, pues qué bueno, y si no, no pasa nada. Vas pasando para adelante, miras para atrás, y si hay algo que resulte de interés, pues qué bueno que sea así. Y luego nada, pues el día a día, lo que estamos haciendo aquí. Venir a la playita, a ver que está bien. Allí están recogiendo lo del servicio de playas, el sargazo, el poquito que ha llegado. El otro día cuando grabé allí, en Playa Pelícanos, de aquel edificio blanco ya es Playa Pelícanos, para adelante, que me parece que se llama Playa Golondrina, ya no me acuerdo bien, pero creo que sí que tiene ese nombre. Pues había mucho dentro del agua de lo que es el sargazo, pero el rojo, las plantas estas de aquí, pero el rojo, no el que viene de fuera, el que tanto nos asusta. Entonces eso, bueno, pues no sé por qué motivo este año ha habido tanto sargazo rojo, que es de aquí de la zona, pero ahí se acumuló en esa zona, y a veces cuando veis con el vuelo de dron puede equivocarse un poco pensando que todo el sargazo se llegó allí, y no era sargazo del habitual, de este que... Voy a ver si veo flotar una ramita por aquí, creo que no veo ninguna, fíjate tú. Y bueno, pues muchos se quedan extrañados de que unas veces grabamos un día, hay sargazo, ha llegado sargazo, se ve sargazo dentro del agua, grabas al día siguiente, no hay nada de sargazo, no hay sargazo en el agua ni en la orilla, y se quedan maravillados. Y eso es gracias a que el ayuntamiento, aparte de que llega menos sargazo, porque ya lo estáis viendo que no llega, el ayuntamiento pone a estas personas para que nos dejen las playas en condiciones, ¿no? Y eso es buenísimo también. En los primeros años no se hacía y nos pillaba un susto tremendo, porque no le habían puesto un presupuesto del sargazo. Entonces era una lucha de los turistas y los que vivimos de acá para que hicieran caso y que le buscaran soluciones. Tampoco se sabía mucho cómo trabajarlo. Y poco a poco, pues bueno, se conseguía un poquito, no del todo. Y ahora mismo pues ya estamos en marzo, casi a mediados de marzo, y seguimos disfrutando de las playas en condiciones, en casi todas las playas, diría yo. Entonces eso es buenísimo para el turismo. ¿Y qué más puedo decir? Que todavía seguimos con los primeros precios en Isla Diamante, los terrenos de Cancún, esos terrenos que están bien de precio, que te los, ¿cómo se dice?, financian a 10 años. Eso significa que tus pagos mensuales pueden ser pequeños, como es lo que hice yo. Yo no me metí en un gasto grande, di una entrada del 15%, quiere decir eso es el enganche, el 15%, hice un apartado con, no sé si fueron 5.000 pesos o algo así. Y con ese enganche luego cada mes me salía el pago, dependiendo de donde esté la ubicación del terreno, porque depende, es muy grande, son cerca de 60 y tantas hectáreas. Entonces los terrenos más cercanos a la parte de la entrada, los que se van a entregar antes, que van a ser a 5 años, pues esos son una financiación a 5 años. Los que están cerca de las amenidades también, que son maravillosas, con un cenote gigante, pues esos se pagan a 5 años, entonces sí que te va a subir un poco lo que es el pago mensual. Pero yo me lo agarré del más barato, del más alejado, porque de todas formas tiene buenas amenidades, da igual dónde. Tiene amenidades propias de cada condominio, y luego las centrales que son de todos, ¿no? Entonces son terrenos de 120 metros cuadrados, pero que puedes hacer casas, viviendas de 160 y tantos metros cuadrados. Yo creo que está muy bien. Así que está en una zona de Cancún de expansión, de zona urbana, entonces va a tener plusvalía. A medida que vaya vendiéndose y ampliándose y ya empiecen la obra, ya empiecen a trabajarlo, que se va a empezar a trabajar en 2 años, pues el valor de ese terreno se va a duplicar y más adelante a triplicar seguramente. Así que os invito a que sigáis el vídeo de Isla Diamante. Si no, os pongo aquí un adelanto de lo que es ese vídeo y vosotros decidís si estáis interesados. Por poco más de $150 podéis llegar a pagar las mensualidades, con $150, y con unos $3.000 creo que es. Como $3.000, os estoy haciendo el cambio a dólares, de los más económicos. Con $3.000 ya tenéis dado el enganche. Son terrenos que el valor ahora mismo son de 400.000
pesos, vendría a ser unos 20.000 dólares aproximadamente al cambio de ahora. 20.000 dólares, pero a pagar en 10 años sin intereses. Por eso os hablaba de estos pagos. Así que vosotros decidís. Yo por la edad que tengo lo he comprado. El chaval ya se me va a aterrizar el dron, ya terminó. Ok. Pues yo por la edad que tengo lo he comprado como inversión, para que se me reproduzca el dinero, ¿no? Y eso significa que con el 15%, dentro de 2 o 3 años, haber llegado a pagar el 20 y tantos %, y ya lo podré duplicar el valor del terreno. No de mi dinero se multiplica por mucho más. El valor del terreno se habrá duplicado y seguramente casi triplicado en 4 años o 5. Por eso os digo que ya una vez que lo que es el trabajo de hacer el desarrollo, ya ahí ya se incrementan los precios mucho. Y ahora se está incrementando un poquito, pero todavía no han empezado. Van a empezar en breve y va a ir subiendo el valor de lo que tú estás invirtiendo. Pero tú, como ya bloqueaste ese precio, como ya hiciste el apartado y pagaste tu enganche, esos precios ya no se tocan hasta el final. Ahí queda el contrato fijo. Y lo mejor de todo, también para los que queremos comprar como inversión, es que no te van a cobrar casi nada para la cesión de derechos, muy poquito. Y eso es garantía de ganancia. Pues nada, os dejo ese vídeo y sigo aquí en la playita. Ya el chavalote ha terminado el dron, pero luego lo ponemos cuando termine de darme el baño. Voy a hacer otras fotos también al mismo tiempo. Os pongo Isla Diamante. Pues estamos en Cancún. Este es el lago central de Isla Diamante. Una ubicación excelente al lado de la ciudad, muy cerca de la zona hotelera y muy cerca del aeropuerto. ¿Qué tiene Isla Diamante? Pues aquí tenemos a Javier que nos lo va a explicar un poquito. 120 meses sin intereses, igual a 10 años. 3.500 pesos por mes de media que puedes pagar, que no te descapitalizas, con un 15% solamente de enganche. Amenidades excelentes como este lago central, comercios dentro del que es el desarrollo, porque tenemos 40 y tantas hectáreas. ¿Cuántas? 43 hectáreas. Increíble lo grande que es. Luego 19 privadas dentro, donde cada privada también tiene sus amenidades. ¿Qué más tenemos por ahí? Tenemos canchas de pádel, comercios, albercas, centro comercial. Y bueno, todo como bien lo dijo, mensualidades desde 3.500 y 15% de enganche. Pues tu bolsillo va a quedar muy bien porque no te vas a descapitalizar. Te invito a invertir en un hotel residencial en Cancún. Bueno, pues ya sabéis que voy a dejar el departamento para que se rente y se lo voy a dejar en manos de la empresa que montamos con Alan y con Emilio, ahí para que me lleven el departamento. Yo muchas veces estoy de viaje, así que lo dejo en manos de ellos lo administran muy bien. También se pone en Airbnb, se pone en Booking, se pone en las redes sociales, se pone en donde haga falta. Muchas veces tenemos aquí en la Riviera Maya grupos de Facebook de brokers como nosotros. Y ahí pues preguntan, alguien tiene una renta para tal día, para tal persona con un presupuesto tal, y ahí se les contesta y también se consigue mucha renta por nuestra parte, ¿no? Y lo mejor de todo es que somos personas de confianza entre nosotros, y el tema de las rentas vacacionales os puede ir bien llamarnos, contactarme y tal. Y luego si queréis contactarme para ver qué fechas hay libres, ahí os puedo ayudar. Y si sois seguidores del canal, siempre vais a tener un beneficio, por lo menos en lo que es mi departamento, que ahí mando yo, para beneficiarte un poquito. Pues nada, ya he hecho bastante publicidad, ¿no?, de lo mío. Qué bueno que sea así. Y qué bueno que lo pueda decir, porque gracias a vosotros, a la confianza que habéis tenido en mí, en el canal, pues yo he podido ir evolucionando. Ya sabéis que empecé de la nada y poco a poco fuimos creciendo, y hoy en día puedo hacer cosas que ya yo antes no las podía hacer. Y bueno, mi vida ha ido transformándose, épocas muy buenas, épocas regulares, pero eso es la vida, tienes que aprender a lucharla y a confiar en ti. Y nada más. No cuando te vaya mal te derrumbes, no. Una cosa es la parte económica y otra cosa es la parte de la persona, de quererse. Siempre te tienes que querer mucho y cuidarte, aprender a comer bien, a dormir bien y sobre todo a no menospreciarte, quererte un montón. Eso es gratuito y lo tienes que tener en cuenta, porque nadie te va a levantar si tú no te levantas. Así que tienes que ponerle ganas y aprender. Por ejemplo, yo ahora estoy aquí en México y en España nos enseñaron mal, porque desde niños yo me acuerdo que nos trataban médicamente estupendamente. El servicio médico de España era estupendo. Y lo que menos pensábamos en los gastos para cuidarte la salud. Porque dices, si me pongo malo me voy al médico, me atiende y tal. Pero aquí, en este caso, los servicios médicos, y en Estados Unidos peor. Pues como tú no aprendas a cuidarte bien,
se te pueden ir los ahorros de la vida solamente en medicarte, en que te atiendan, en que te hagan una operación, por decir algo, ¿no? Ya sabemos que sí, que hay servicio público y que te lo tienes que sacar, pero yo lo digo como consejo, porque si tú a mejor sepas cuidarte, mejor sepas comer, desparasitarte, saber qué te ayuda y qué no te ayuda, menos enfermo vas a estar y mejor vas a llegar a tu edad, tercera edad, que es la que ya tengo yo. Mejor vas a llegar entonces con más energía y más difícil es que te pase algo importante, bastante más difícil. Así que es importante que estudiéis esas cosas, que hagáis ejercicio, que mentalmente estéis estudiando, trabajando y que no porque ya estés jubilado dejes de hacer nada. Eso es lo peor que puedes hacer, porque tú estás mandándole un mensaje a tu cerebro de que ya soy viejo y eso no lo debes de hacer. Tú eres una persona con una edad que puedes hacer muchas cosas todavía. Y dentro de cómo estemos hay que buscar la parte mejor. Porque no, yo hablo desde mi punto de vista como estoy ahora, pero claro, si me encuentro una persona en el hospital que está malita y tal, pues igualmente tiene que buscar lo mejor dentro de donde esté. Y si eres una persona que nunca se preocupa por eso, porque nunca está enferma, pues acordaros que a cierta edad ya te dan un achuchón y a lo mejor es para toda la vida, ¿sabes? Así que no es para asustar, simplemente para informarse, porque si estás informado eres más fuerte, si no estás informado eres más débil. Luego te asustas, si te asusta, tu cerebro ya no piensa igual. Si te asusta, tu cerebro utiliza el miedo y el miedo te hace esconderte, y eso tampoco es, hay que enfrentarse. Yo me lo pienso ahora cada vez que salgo de viaje, porque pues a mí este hábito que hago aquí en playa, esto que yo hago a diario aquí en playa, me da buena energía, buena vibra, me da sentimiento de que puedo estar muchos años con buena salud. Cuando salgo de viaje me encanta salir de viaje, me encanta conocer lugares, pero ya no hago los hábitos saludables que hago aquí y muchas veces me enfermo. Ya me pasó en Cuba que el segundo o el tercer día, creo que fue el segundo, me enfermé. Lo que pasa es que mi enfermedad es muy rara, no quiero comentarla, pero bueno. Lo bueno es que en mediodía me puedo poner otra vez más o menos bien, con mucho cuidado, y luego ya otra vez a disfrutar con precaución. Pero es conocerse, si tú te conoces sabes lo que puedes hacer. Y sí que voy a viajar, claro que sí que voy a viajar. ¿Por qué? Porque ya tengo la edad esa que si no lo haces ahora, luego más adelante, ¿cómo lo vas a hacer? Por eso que estoy saliendo ahora estos años, ya estos últimos años estoy saliendo un poquito más que salía antes, ¿no? Además tengo posibilidades de hacerlo, cosa que antes a lo mejor no. Y bueno, muchas gracias a los que estáis ahí apoyándome. Mira, ahí el de la guitarra, bueno, está con una cámara grabándose, bueno, con una cámara, un celular. No lo conozco ese chico, pero bueno, qué bien. Mira qué color más bonito tenemos del agua aquí. Esto es maravilloso. Voy a hacer una foto desde aquí, precisamente, hacia las cabañas. Esto es el Magical, por si alguno se pregunta cómo se llama este hotel. Es un resort, se llama Magical. Magical es con H entre la M y la A. Luego una E, una K de kilo, una A y una L. Está en la 38 y gracias a que está este resort, no tenemos edificios altos por aquí, como por ejemplo aquel de allá, que nos quitaran esta vista preciosa como caribeña, y ojalá se mantenga así mucho tiempo y ojalá se consiguiera más arena en la zona, que va a cambiar para bien por aquí, me imagino, dentro de un tiempecito. Pues nos vamos a la orilla, me seco rápido y me voy con el chavalote. Espero que el vuelo de dron que os ha hecho también os guste viajar por encima de las playas y ver cómo están cada día, porque aunque sean los mismos lugares, el mar y la naturaleza es diferente, ¿no? Sí, veréis las mismas cabañas, pero el mar cambia muchísimo de un día para otro. Y si no, ya lo habéis comprobado, ¿no? En los días anteriores. Fíjate qué olita más bonita, cómo rompe ahí. Me gusta hacer fotos de las olas también, me gusta mucho. Por ejemplo, aquí cuando se levanta, esto sería una foto bonita, si la pillas en el momento. Voy a esperar un poquito, voy a hacer otro. Creo que he pillado 2 o 3 que están bien, creo. Luego cuando llego a casa lo tengo que comprobar. Es que esto de hacer fotos con la GoPro, cuando lo pones en super foto, tú le das, pero a lo mejor la foto la capta después de pasar 2 o 3 segundos. Si tú mueves la cámara, yo hay veces que hago fotos y sale mi pie, o sale, yo que sé, para el cielo. Porque cuando está terminando de hacer la foto yo he movido la cámara porque no tengo la paciencia a veces de parar la cámara. Y bueno, pues ya saliendo del agua, que está maravillosa, llevo una temperatura excelente. Aparte me gusta que me dé el airecito fresquito ahora.
Me voy a dejar secar un poco. Dejé mis cosas por aquí. La voy a dejar ahí, voy a pasearme, no sé si para la derecha o para la izquierda. Esta zona de aquí es bonita por el tema de las palmeras. Vamos a ver cómo se ve la parte de Playa Pelícanos un poco. Acordaros que la entrada de la 40 está cerrada. La 40 está cerrada por el tema que es de que se abrió un cenote en mitad de la calle. Y no sé si cuándo lo van a arreglar o lo van a poder arreglar. Eso ha perjudicado un poquito al Encanto, el Beach Club, porque antes entraban por la 40 para ir a su Beach Club y ahora tendrán que andar por la playa para llegar a él, como yo estoy haciendo ahora, o desde Pelícanos. Fijaros que a gusto está la gente. Estas palmeras son maravillosas. Puedes hacer una foto desde aquí. Ahí vemos que están trabajando para quitar. Lo que están quitando no es el sargazo normal. Bueno, esta zona de aquí sí, pero ahí en el agua, que vemos un punto oscuro, eso es el sargazo rojo que os he dicho, que es de aquí, el local. Eso no viene desde fuera. Por eso os digo que ese punto se va moviendo, se queda estancado en esta zona y parece feísimo. Están esperando que llegue a la orilla y ahí lo retiran. Es este de aquí, que es diferente. Este de aquí rojo, este es diferente. Entonces se entierra debajo de la arena también, y lo que pasa luego es que cuando se deshace pone un poquito oscura la arena. Pero esta parte de aquí es lo que os digo, que a veces veis un punto negro y parece que haya venido mucho sargazo y no es así. Bueno, pues voy a hacer una foto desde aquí. A mí no me gusta hacerme fotos donde hay mucho sargazo para llamar la atención del vídeo, llamar luego y poner en redes sociales. Las playas están más en Playa del Carmen cuando tú estás viendo lo que estás viendo. Un trocito de 10 metros, 15 metros, allí está bien, y toda esta parte de aquí está estupenda. Entonces lo que quieres llamar es la atención para que vean el vídeo. Tiene muchas visitas, pero crea mala imagen gratuita. No sé si explicarme. Yo eso no me nace, no puedo. Aunque quisiera tener más visitas, no puedo, no me nace. Es que yo no veo vídeos de los demás, pero las portadas me las ponen por ahí y a veces me da rabia que hagan eso. Y no los veo porque no quiero que me condicionen a la hora de hacer un vídeo. No quiero que nadie me condicione en ninguna noticia. Quiero simplemente lo que yo estoy observando, y eso es lo que cuento. Entonces, si yo vivo aquí a gusto, lo cuento. Si vivo con algún problemilla, como cuando íbamos al aeropuerto y ahora la obra que están haciendo, pues yo, para mi entender, la tendría que hacer de noche, pues también lo cuento, porque muchas veces perjudica a la persona que va al aeropuerto y debería estar informada, ¿no? Ayer fue Juanita, pero fue una hora que no era problema, porque ya a esas horas terminan su trabajo. Quizá ahora lo están haciendo bien, porque pues no estoy viendo tanto, como diría yo, tanto atasco, pero yo he llegado a tener 3 atascos de hora y media. Imagínate si vas con el tiempo normal al aeropuerto, pierdes hora y media, puedes perder el vuelo, que eso le pasó a nuestro amigo Julio. Entonces hay cosas que son delicadas. Voy a hacer una foto de la gaviota, pues ya nos vamos a ir de la playita, nos vamos con el chaval. Yo ya me he secado así al aire libre, sin utilizar la toalla. Tengo mojado el bañador, pero bueno, eso al llegar al coche ya lo arreglamos. Lo importante es esto, que las playas de la 38 ya se puede empezar a disfrutar. Qué bueno. Pues ya nos vamos. Hasta otro día. Gracias. Hasta luego. Qué bueno que nos tenéis ese cariño. Y además que venís con una alegría a saludarme, que eso me encanta. Me gusta mucho. Y qué bueno que haga un bien el que grabe así día a día. Porque yo sé que muchos de los que estáis por ahí pues tenéis nostalgia de la zona, o vais a venir y queréis sentiros como... Vosotros queréis sentiros mejor de lo que yo me siento, y eso está muy bien. Porque yo, como vivo aquí, pues a lo mejor no vivo todo el día en la playa o en un resort. Es un poquito diferente.
Pues nos vamos al auto, que fijaros cuántos metros tenemos desde donde termina la arena de la playa al coche. Y yo creo que tengo 20 metros. Eso es un lujazo. Poderte disfrutar de ir al mar en 5 minutos desde casa, en 5 minutos donde trabajas, en 5 minutos donde comes, donde vas a hacer las compras. Es un lujazo esto. Pues ahí me está esperando el chaval. Vamos a ver qué se cuenta. Bueno, pues ya dentro del coche, chaval, ¿cómo te ha ido ese vuelo de dron? Cuéntame. Pues me fue bien, grabé por toda la costa de esta zona, de Constituyentes hasta Playa Pelícanos. Bueno, Playa Cisne, mejor dicho. Y pues ahí vimos las playas, yo creo que les va a gustar, dentro de lo que cabe. Pues supongo el vuelo de dron del chavalote y seguiremos grabando luego más tarde. Pausamos este video para mostrarte la Riviera Maya desde las alturas, con los increíbles vuelos de nuestro superpiloto de dron Alex. Él nos llevará a ver el estado de las playas, el ambiente y mucho más desde el cielo. Vamos, chaval.
find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours. One day I'll be yours. One day I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you.
Detenemos este video por un momento para explicarte un problema que desafortunadamente está ocurriendo con frecuencia. Como muchos ya saben, Paco se dedica a la venta de propiedades en la Riviera Maya. Sin embargo, varios inversionistas que descubren propiedades a través de este canal de YouTube creen que al contactar directamente a la inmobiliaria o a otro broker obtendrán un mejor precio. Pero eso no es cierto. Todos manejamos los mismos precios. La gran ventaja de contactar a Paco es que, al haber conocido la propiedad por medio de este canal, no solo recibirás el mismo precio competitivo, sino que estarás tratando con alguien que tiene más de 10 años de experiencia viviendo en la zona y que te puede ofrecer las mejores opciones. Además, si contactas a otra persona, Paco quedará fuera de la comisión, lo cual es injusto, ya que fue él quien te mostró la propiedad. Por eso te pedimos que, si alguna propiedad te interesa, te comuniques primero con Paco al número de WhatsApp o escanees el código QR que aparece en pantalla. Sin más por el momento, continuemos con el video. La calle está cortada, como os dije, por el cenotito ese que salió, así que he tenido que dar la vuelta aquí y vamos a ir por la otra paralela para salir de la zona de la 38, porque la subida de la 38 es dirección prohibida, no podéis subir por ahí. Ahora mismo te pones a subir para arriba, te baja la patrulla y te paras, como está bajando ahora la patrulla. Ahí la vemos, ahí delante. Y aquí tenéis la Vagabunda, un lugar cerca de la 38 de la playa que podéis venir a desayunar, comer o lo que hay. Y también pone a veces música en directo, que también es relajante. Ahí tenemos la patrulla, que es lo que decía. Y he visto mucha gente subir por ahí. Y aquí tenemos un auto que se para en mitad del paso. Pero bueno, y recordaros que esta zona de la playa, esta zona es de pago por minuto se puede pagar. Yo he pagado a lo mejor 4 pesos por el rato que he estado. Aquí es donde también está cortada, porque por ahí está el problema. Así que vamos a subir por esta, que por esta ya se puede subir. Y ahí delante tenemos los Coco Beach 1, 2, 3 y 4. De ellos todavía tenemos disponibilidad de venta de algunos de ellos. Del 3 y del 4 seguro. Del 2 creo que todavía no. Pero bueno, ahí vamos. Ahí está, estupendo, ¿eh? Qué bueno. Ojalá lo entreguen para final de este año. Es de la misma empresa. Bueno, pues estamos aquí en la quinta con el carro y paseando. Voy a aparcar por aquí al lado de Maimen, se queda con Alan aquí. Pues en Madrid ha ganado en los penaltis, pero un partido que de verdad no sé. Ese penalti que le han anulado al Atlético a mí me suena chino. El VAR lo anuló. Bueno, pues vamos a ver a Alan a ver qué se cuenta. He quedado con él por aquí. Lobby, Está en el lobby. Ok. Voy a aparcar detrás de este coche que se ha puesto en la mitad del aparcamiento. Está agarrando dos. ¿Qué vamos a hacer? Así me tengo que poner yo también. Bueno, vamos para allá. A ver, oye, qué guapo lo dejaron Maimen, con estas plantas. Aquí estoy con Alan, ahora lo vamos a saludar. Lo que quiero grabar, fíjate cómo han crecido las plantas. Este me ha sorprendido porque la parte de fuera, de aquí, de los departamentos, está quedando cada vez más bonito. Fijaros qué bonito está quedando. Y arriba tenemos el roof con vistas al mar maravillosas. Pues aquí está Alan porque está preparando. Hoy me va a echar a mí una mano para comprar ciertas cosas que necesito para el departamento. Cuando se pone en renta tienes que dejar el departamento impecable. Ahora estás esperando a alguien que te trae unos camastros, pero sí. ¿Los camastros para dónde son? Son para un penthouse. Ah, entonces para la parte de arriba del penthouse, la parte privada, sí, donde tiene privada. Su piscina. Sí, eso que tiene su piscina privada, su área de como... No es un asador como tal, pero tú le puedes añadir el asador. Ajá. Y tienen otro baño de arriba, entonces puedes invitar a las personas que tú quieras. Tienen su propio acceso a esa parte si no lo quieres meter a la parte de abajo. Y también tienen el acceso al rooftop general. Bueno, yo le acabo de pasar a un cliente esta mediodía porque me llamó un cliente para reservar una renta para el mes de mayo, creo que era, ¿no? Mayo, finales de mayo. Y ya le has conseguido el lugar donde él quería. El que tenemos nosotros es una recámara, así que no le sirve, necesita de 2. Entonces por ahí ya le estoy consiguiendo con alguien más. Está bien, porque nosotros lo que hacemos es adaptar a lo que necesita el cliente. Si necesita de los que tenemos directamente y si no, le buscamos soluciones. Sí.
Y en este caso, aquí en Maimenese, ¿cuántos tenemos aquí para rentar? Porque estos están aquí al lado de la Quinta Avenida y a 5 o 7 minutos andando de la playa, y aquí al lado del Polideportivo y del Chedra Huitzelet. Como unos 5. 5 departamentos de momento, más adelante seguramente alguno más. Ah, y otra cosa, si están pensando Sí. vacacionar de diciembre a abril, es mejor que hagan sus reservaciones desde ahora. Lo que está pasando ahora con Trump, que está peleado con Canadá y que es dimes y diretes con México también, ya los canadienses están viniendo, pero masivamente acá, ya no quieren ir de vacaciones a Estados Unidos, no quieren saber nada de Estados Unidos. Entonces, ellos están haciendo reservas ya desde diciembre hasta abril, e incluso algunos desde noviembre. Pero te voy a agregar algo más, Alan, porque yo acabo de llegar de Cuba y hay algo más que agregar ahí, porque eso sí que coincide. Sí. Resulta que en Cuba, en los hoteles de Varadero y muchos hoteles, los canadienses van para pasar lo mismo que aquí, es lo mismo. Pero últimamente como que no les gusta lo que está pasando por allá y tampoco están rentando tanto como estaban rentando antes. Y quizá eso está beneficiando también a la Riviera Maya. Mira, aquí tenemos a este hombre que lo conocemos del canal. Qué bueno. ¿Cómo Luis, estás? bien, trabajas en la radio, ¿eh? Sí, trabajo en la radio. De hecho, ¿Cómo estás, amigo? Aquí, Alan. ¿En qué cadena? Porque es muy importante esa cadena. Los 40, las de conocer en Ahí España. está, claro que sí. Los 40 en España era súper conocida en mi Sí. momento, hace ya muchos años de eso, con la mejor música del momento. Sí. Los artistas que siempre invitáis para las entrevistas. Aquí también invitáis artistas para hacer una Sí, entrevista. claro. Mañana tenemos a Papa Roach. Bueno, Sí. yo no estoy allá, estoy aquí 2 semanas en playa. Pero viene el Vive Latino, que es el 15 y 16. Qué bueno. Tuvimos el EDC, todos los shows de Shakira. Tuvimos una promoción para caminar con Shakira en el escenario. Pues me acuerdo de ti, Sí, Luis, porque sí, me Paco. pillaste una vez en la playa, me estuviste saludando y que seguías Sí. el canal. Qué bueno. Y ahora, bueno, pues con la noticia de que ya hablé con Alan. con Alan y con Emilio. Emilio. Para luego hablamos de eso de que me administren El departamento. Down Tower. Tower, qué bueno. Ajá, entonces, No, es muy estamos parecido a en este que eso, estamos mira. grabando. Mira. Oye, para todos los que compran departamentos, viene después lo divertido, ¿no? Que Soy es, uno yo. Sí, viene lo divertido que es buscar como todo, pues todo lo que hay que equiparlo, ¿no? Digo, viene equipado y amueblado, pero pues la decoración y entonces No, y tienes que dejarlo muy atractivo, porque aquí la gente cuando viene no quiere preocuparse de nada, quiere disfrutar Claro. de la playa, de pasear, de tener su piscinita, pero Sí. dentro del departamento que esté todo en orden. Y miren, yo por ejemplo estoy trabajando, mi familia está en uno, lo adecué como un estudio de grabación y todo está perfecto, Paco. Sí, Todo. aquí tienes uno adaptado como estudio de El de grabación. aquí, el de Town Tower. Bueno, el otro de Town Tower lo tenemos por allá. Perdón, el de Lil Town, sí. El Deep Town es este. Ok. Oye, pues felicidades porque, pues mira, te ha venido bien, tienes muy buenas ubicaciones estos Sí. estudios. Y las ubicaciones se venden solas. Estábamos hablando ahora con Alan, que es lo que estábamos comentando, que como está peleado Trump con los canadienses y los mexicanos, que muchos canadienses en esta época del año vienen a vacacionar aún más aquí en la Riviera Maya. Sí. Entonces le estábamos diciendo que rentaran ya del año que viene para diciembre Claro. hasta abril. Porque se están reservando y luego las fechas importantes o el verano o no, dependiendo las fechas del año, que sí que rentaran con anticipación, pues para que bloqueen y ya tengan una reserva. Bueno, ahora te voy a preguntar una cosa ya fuera de lo Sí, sí. normal. Es que, a ver, tú eres propietario. Sí. ¿Por qué has confiado en Alan y en mí, por ejemplo, para las rentas? ¿Por qué te da esa confianza? No, bueno, porque los sigo desde hace un rato y sé que no son unas personas honestas, trabajadoras, que es lo importante, que también hay que buscar a alguien que le guste trabajar, Claro. que sea responsable, Claro. ¿no? Y que, bueno, tener también, ¿sabes qué? Una de las cosas bien importantes es tener comunicación Ahí. con la gente con la que estás trabajando. Que he tenido muy malas experiencias, que bueno, eso lo hablamos después, en donde no hay comunicación, no sabes si se rentó o no se rentó, todo. Es Entonces, que es una de las cosas que hablábamos Alan y yo a la hora de apoyar a los que nos han comprado, era darle ese beneficio, ¿no? De decirle, bueno, le sacaremos más o menos rendimiento, que seguro que se lo vamos a sacar, pero que tengan comunicación y honestidad la van a tener. Pero aparte digo, eso está bien padre con ustedes, que es como es algo integral, o sea, es la venta, te ayudan aquí Paco, Alan y todo el equipo que conocemos desde hace un rato, te ayudan primero a localizar una buena inversión, ¿no? Sí, Una preventa, pon tú. sí. Después la venta, la entrega y luego la postventa, que es pues esto, ¿no? Rentarlo, echarlo a andar, echarlo Claro. a volar y créanme que es algo bien complicado, pero si ustedes tienen a las personas indicadas como Paco, Alan,
bueno, ¿qué les puedo decir? Se les facilita la vida y les van a facilitar ir y venir. Que bueno, también es un pretexto el venir a Playa del Carmen, ¿no? Como propietario, claro. Es un muy buen pretexto, pero no. Sí, créanme que toda la parte de la venta y postventa, aquí están los expertos. Bueno, muchas gracias por tus palabras, Luis. No, mi Paco, pues voy para el otro, no nos despedimos. Sí. Y voy para la otra unidad, estamos en contacto para... Claro que sí. Yo creo que en una semana nos estamos viendo por aquí ya, que esté todo decorado, para que... Le voy a grabar el departamento para que se rente más fácilmente. Claro, claro que sí, por supuesto. Muchas gracias por todo, Luis. Nos vemos. Venga, hasta otro ratito. Nos vemos. Venga, hasta luego, Luis. Bueno, aquí reciben los camastros, están doblados, luego se van a poner bien. Sí. Se acaba de traer la empresa de estafeta. Y bueno, pues ahora ya nos vamos a subir al penthouse y de ahí nos vamos a ir a comprar cosas para mi departamento, porque necesito a Alan que me asesore un poquito también, porque él está todos los días apoyando en la renta para que esté todo al 100%. Y yo lo que quiero es llegar e intentar dejarlo lo mejor posible. En un día no va a ser al 100%, pero por lo menos lo esencial, ¿no? Bueno, pues nos vamos para arriba. Pues si quieres tener en renta un departamento tipo estudio, amigado, equipado y decorado aquí en Playa del Carmen, una de las mejores ubicaciones, como estamos al lado de la Quinta Avenida, entre la 10 y la Quinta, la playa muy cerca, a 5 minutos, como es Playa Mamita, este departamento te invita a que lo rentes. Aquí estoy con Ana, que nos va a invitar un poquito también a conocerlo. Sí, y aparte ahorita ya viene la temporada vacacional, así que apártalo desde ahora porque los precios pueden subir. Exactamente, y este departamento, así como lo veis en este momento, recién entregado, lo vais a utilizar vosotros para disfrutar de estas navidades maravillosas que nos llegan en cuestión de un mes. Acordaros, aquí en Playa del Carmen las rentas se disparan en esas fechas y todavía tenéis disponibilidad de un departamento como el que estamos viendo. Pues aquí estamos en el lobby, se están registrando porque no puedes subir si no te registras. Y ahora, pues nada, llamar al ascensor y nos vamos para arriba. Bueno, pues aquí el ascensor, esta es la parte del roof, pero del penthouse de la parte de arriba. Y Alan sube desde abajo para meter los camastros aquí al lado. Y esto es la parte de las amenidades, la piscina común para los clientes, Y aparte, fijaros qué vistas al mar tenemos aquí en el roof, maravillosas vistas al mar, el gimnasio, que lo puedes utilizar, el gimnasio que está ahí. Y pues área de camastro, por si te quieres dar un masaje. Camastro no, perdona, camilla para masaje. Y los camastros aquí fuera. También si te gusta trabajar aquí arriba tenéis wifi aquí arriba. Y luego este es el otro, el hermano, es de la misma empresa, que aquí por lo que veo tiene unas palmeritas de manera diferente, con islas dentro de la piscina. Aquí lo tenemos las palmeras fuera. Y bueno, pues son muy parecidos los estudios. Y lo bueno es que estamos al lado del mar, al lado de la Quinta Avenida y al lado de supermercados, ¿no? El mío también se ve el mar perfectamente. Está al lado de Walmart, del ayuntamiento, y a 3 cuadras de la Quinta. Entonces ya tengo ganas de esa entrega, ¿no? Y esto es lo bueno que podemos tener en lugares específicos de aquí de playa, donde no necesitas ni coche para moverte. Y ya estamos en el atardecer, por eso se ve así el sol de esta manera. El atardecer está el sol por aquí detrás de Adriana, justamente. Y bueno, en el gimnasio ahora mismo está ocupado, por eso no grabo. Y ya nos vamos a ir a comprar. El roof, bueno, el penthouse está ocupado. Entonces estas son las escaleras del penthouse. Te han puesto de abajo. No lo vayas a grabar. No lo grabo. Está el baño aquí y luego aquí están colocando el tema de... Están colocando el tema del camastro. Han comprado este tipo de camastro, cada uno tiene su gusto. Y aquí qué bueno, porque tienen su piscina privada y también tiene vistas al mar desde este penthouse. Fijaros la vista al mar que tenemos ahí. Así que la persona que tenga este está excelente. ¿A qué sí, Alan? Sí, mira, y vistas al mar. Sí, es lo que estaba diciendo. Y desde el roof. Bueno, pues la persona que ha rentado aquí, imagínate su piscina privada y a su gusto. Es un estudio y la parte de arriba lo que estáis viendo, un baño privado
Área de camastros con piscina. Ese es el edificio que decía que es el hermano de este. Y ahora nos vamos a comprar cosas para el departamento. Pues ahí está la puesta de sol. Y yo entrando en la Federal, que no es fácil de entrar, que está complicado a veces. Y nos vamos para el Sam's Club, que es una filial de Walmart. Pero ahí te venden las cosas bien de precio, las puedes encontrar. Algunas de ellas, por ejemplo, sábanas y toallas, lo que vamos a mirar ahora. Ya hemos elegido en 2 juegos de edredones, no sé si 8 almohadas en total, 8 almohadas creo que es, porque hay que dejar, como veis, y de toallas hay de todo tipo aquí, un mogollón también, y otros juegos de sábanas. De momento eso es lo que hemos comprado aquí. Ya veremos a ver qué más compramos. Estamos en Sam's Club. Pues no sé, vamos a pensar. Bueno, pues esto solamente son sábanas, colchas y toallas. Y aún falta alguna cosa más porque, bueno, también hemos comprado el cubre colchón. Y como tiene que ser para poderle dar cambios, porque no solamente es lo que pones, pues es lo que hay. Bueno, pues esta es la luna llena el día de hoy. Y esta es la primera carga. Como el coche no le cae muchas cosas, vamos a casa. En 5 minutos llegamos, las dejamos las cosas y a por más carga. Ya veremos a ver qué más. Centro Maya, nos vamos a ir a esa tienda que abrieron hace un tiempo. La verdad que tienen cosas que están bien de calidad y el precio no está mal. Porque no se trata de comprar cosas baratas y sean malas, no, se busca calidad también. Y este es el circo de los dinosaurios. Por aquí voy a girar en la próxima. Y vamos a parar allí, en donde pone My Home. Ahí nos vamos a parar. Espérate tu carro, chaval. Pues aquí estamos, aquí dentro ya por fin, para lo nuestro. Vamos a subir por aquí arriba a ver qué encontramos, que nos guste. Hasta espejos, chaval. Estamos volviendo locos, los 2 carritos por ahí. Pero bueno, mirando un poco de todo. Pues hoy no ha habido paseo por la quinta, estamos súper liados con lo del departamento. Me voy ya para casita, esta es la avenida 10. Así que me voy para casita, acabamos de dejar a Alan. Se me ha olvidado de grabar la despedida, pero bueno. Y ahí tenemos el coche por segunda vez lleno. Y más cosas que faltan. Todavía falta más, pero bueno, hemos adelantado un poquito de trabajo. Hasta mañana.